Hola amigos, vamos a resolver este ejercicio que solo el 1% de las personas puede resolverlo. Por aquí tenemos que el área sombreada es 7,33 unidades cuadradas. Así que vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y al final la vamos a devolver. Tenemos un círculo por aquí de radio R y por acá tenemos un círculo de radio 2R. Fenomenal. Ahora vamos a borrar pues estos radios y vamos a trazar otros radios. Desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Muy bien, como es el radio del círculo pequeño, esto va a ser R minúscula, esto también es R minúscula. La parte de acá abajo también es R porque es paralela a esta línea de aquí. O también podríamos decir que esta línea es paralela a esta, ¿no? Así que este pedacito de aquí es R y también este pedacito de aquí también es R. Fascinante. Lo mismo hacemos con este círculo de aquí. Vamos a trazar los radios, esto de aquí era 2R, tenemos 2R en todos los lugares, ¿no? Por aquí 2R y por aquí también 2R. Fascinante. Ahora, vamos a ver, si esto de aquí es un cuadrado, todos sus lados deben medir lo mismo. Entonces, esto es 8 y este lado de este cuadrado también debe ser 8. Como aquí tenemos 2R, entonces desde aquí hasta aquí va a ser 8 menos 2R. Muy bien. Vamos a trazar una línea desde este punto, desde el centro del círculo grande hasta este vértice. Trazamos la línea entonces y lo mismo hacemos con este centro hasta este vértice de aquí. Fíjense, vamos a trazar, lo que estamos buscando es encontrar dos triángulos que sean semejantes. Vamos a ver si es que estos dos triángulos de aquí son semejantes. Por aquí tenemos que el radio está unido a una línea tangencial y por lo tanto aquí van a haber 90 grados. Muy bien. Vamos a etiquetar los ángulos. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa. Y este ángulo de aquí, fíjense, lo vamos a llamar ángulo 2 beta. Todo este ángulo de aquí va a ser 2 beta. Por lo tanto, cada ángulo de estos va a ser beta. Este ángulo de aquí va a ser beta y este ángulo de aquí va a ser beta. Fascinante. Por aquí en este triángulo de aquí, fíjense en este triángulo de aquí, van a haber 90 grados aquí porque es el ángulo pues de un cuadrado, ¿no? Ahora, estamos diciendo con esto que el ángulo alfa más 2 veces el ángulo beta, 2 beta y más 90 grados que tenemos por aquí, esto me tiene que dar 180 grados porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre dan 180 grados. Entonces, por aquí vamos a poder decir que esto de aquí son 90 grados también, ¿verdad? Porque pues aquí tengo 90 y 90 me darían estos 180 grados. Fenomenal. Ahora, póngale mucho ojo a este ángulo de aquí, que es el ángulo del cuadrado, que debe medir 90 grados, ¿sí? Y por aquí tengo el ángulo alfa. Por lo tanto, para completar los 90 grados me faltan los 2 beta. Esto de aquí tiene que ser 2 beta. Y fíjense, este ángulo de aquí va a ser beta y este de aquí también. Por si no se dieron cuenta aquí, como habíamos dicho que es beta y beta, esto es así porque tenemos dos líneas tangenciales. Fíjense, esta línea es tangencial aquí y esta línea es tangencial acá. Como tenemos dos líneas tangenciales y de este vértice llega al centro del círculo, son tangenciales al círculo, entonces pues esta línea es una bisectriz. Divide en dos partes iguales al ángulo. Lo mismo sucede acá. Esta línea es tangencial al círculo, a este círculo grande, y también tangencial esta línea al círculo grande. Por lo tanto, esta línea también es una bisectriz. Y pues si esto es 2 beta, cada ángulo de estos tiene que ser beta. Fascinante. Por aquí también tenemos 90 grados porque esta línea es el radio del círculo grande que se une a una línea tangencial y por lo tanto pues se forman 90 grados. Muy bien. Ahora póngale mucho ojo a este triángulo de aquí y a este triángulo de acá. Tienen dos ángulos en común, el ángulo de 90 y el ángulo beta. 90 y beta. Por lo tanto, el tercer ángulo, que lo vamos a llamar teta, también van a ser iguales. Muy bien, en ambos triángulos vamos a tener los mismos ángulos y por lo tanto, pues, estos dos triángulos son triángulos semejantes. Ya hemos demostrado que los dos triángulos son semejantes. Por aquí, fíjense, apareció un triángulo verde, ¿sí? Vamos a trasladar este triángulo verde por acá. Muy bien, lo giramos y lo trasladamos. Vamos a borrar esto de aquí y al final pues lo vamos a revisar. Muy bien. Fíjense, se giró y se movió hasta acá y por aquí están los 90 grados.
Este ángulo beta viene a ser este ángulo de aquí y este ángulo teta viene a ser este ángulo de aquí. Fascinante. Ahora, el lado que conecta los 90 grados con el ángulo teta, 90 con teta, es 2R. Es decir, este lado mide 2R. Y el lado que conecta los 90 grados con el ángulo beta, 90 con beta, es 8 menos 2R. Así que esto de aquí es 8 menos 2R. Fascinante. Y por aquí, en este triángulo de aquí, que habíamos dicho que es el triángulo semejante a este, que está apareciendo en azul, también lo vamos a girar y lo vamos a poner por aquí. Fíjense, ha girado, los 90 grados quedaron aquí, este ángulo de aquí que es beta queda aquí, y el ángulo teta pues queda acá arriba, ¿no? Ahora fíjense, el lado que conecta los 90, perdón, el ángulo teta con los 90 es R, teta con 90 es R, muy bien, este lado es R, y este lado de aquí que conecta 90 con beta es este lado de aquí, que no sabemos cuánto es, pero lo vamos a llamar Y. Así que este lado lo llamamos Y. Ahora, como son dos triángulos semejantes, podemos hacer una relación directa de sus lados. Podemos decir que Y es a R, vamos a ponerlo por aquí, Y es a R como 8 menos 2R es a 2R. A 2R. Muy bien, tenemos por aquí una ecuación con dos variables. Podemos despejar Y, ¿sí? Entonces, tenemos que Y va a ser igual, vamos a tener 8 menos 2R, todo esto sobre 2R, y pues esto de aquí va a estar multiplicada por esta R de aquí. Podemos simplificar esta R con esta R y distribuir este 2 para cada término. Nos queda de la siguiente forma, nos queda 8 sobre 2 y menos 2R sobre 2. Vamos a simplificar y obtenemos que Y es igual, 8 sobre 2 es 4, menos, por aquí simplificamos y nos queda simplemente R. Fenomenal, tenemos ya por aquí lo que vale Y, es decir, desde aquí hasta aquí mide 4 menos R. Fascinante, y vamos a borrar estos ángulos porque ya no los necesitamos, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí que es Y, y esto que es Y es 4 menos R. Muy bien, ¿y cuánto medirá este pedacito de aquí? Todo este pedazo de aquí, desde aquí hasta acá. Pues es fácil, se suma 4 menos R más R. 4 menos R más R, pues se eliminan las R y me queda 4. Eso quiere decir que, fíjense, este pedacito de aquí es 4. Entonces quiere decir que este lado que medía 8 estaba dividido en dos partes iguales. Este punto de aquí es un punto medio de este lado del cuadrado. Muy bien, ahora échenle ojo a esta línea que mide 4 menos R, es una línea tangencial al círculo, así como esta línea desde aquí hasta acá. Por lo tanto, como son dos líneas tangenciales, miden lo mismo. Esto mide 4 menos R y esto de aquí también mide 4 menos R. Ahora, por acá abajo, tenemos que toda esta línea mide 8 y que este pedacito mide R. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí va a ser 8 menos R. Y como esta línea también es tangencial al círculo, también va a medir 8 menos R. Impresionante. Ahora le vamos a poner mucho ojo a este triángulo grande, porque vamos a encontrar la hipotenusa de este triángulo grande dos veces. La primera vez vamos a utilizar los lados 4 y 8, ¿sí? Entonces sabemos por Pitágoras pues que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del lado A, que vamos a decir que es 8. 8 al cuadrado más este lado que mide 4, 4 al cuadrado. Tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que es 64, más 4 al cuadrado, que nos da 16. Muy bien, tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 64 más 16, que nos da 80. Y pues 80 se puede escribir de la siguiente forma. La raíz cuadrada, vamos a ponerlo por aquí, la raíz cuadrada de 16 por 5. Si sacamos la raíz cuadrada de 16 nos queda 4. Y dentro nos va a quedar el 5, dentro de la raíz. Entonces la raíz cuadrada de 80 es 4 raíz cuadrada de 5. Fenomenal, tenemos por aquí ya la hipotenusa. Y vamos a encontrarla también si sumamos este pedacito que mide 4 menos R más este pedazo de aquí que mide 8 menos R. Entonces vamos a sumar esto de aquí y eso tiene que ser igual a esto de aquí, ¿sí? Entonces podemos decir que 8 menos R más 4 menos R tiene que ser igual a 4 raíz cuadrada de 5.
Muy bien, tenemos por aquí una ecuación con una sola variable y ya podemos encontrar pues el valor de R, ¿no? Por aquí tenemos que 8 más 4 pues es 12, nos queda 12, y menos R nos queda menos 2R. Esto va a ser igual a la 4 raíz cuadrada de 5. Muy bien, pasamos el 12 al otro lado a restar, nos queda menos 2R y va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 5 y más 12, menos 12, muy bien. Y ahora pues nosotros necesitamos tener pues este valor positivo, así que vamos a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Nos queda 2R que va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 5 y esto va a ser negativo, ¿no? Vamos a quedar con menos 4 raíz cuadrada de 5 y menos por menos nos da más 12. Muy bien, pasamos a dividir el 2 al otro lado de la igualdad. Y nos queda que R va a ser igual a, vamos a poner primero al positivo, ¿sí? 12 sobre 2 y menos 4 raíz cuadrada de 5 también sobre 2. Simplificamos por aquí y nos queda que R finalmente es 6 menos, simplificamos por acá y nos queda 2 raíz cuadrada de 5. Impresionante, tenemos ya el radio de nuestro círculo y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Vamos a borrar esto de aquí y podemos encontrar ya el área sombreada. Muy bien, tenemos entonces que el área sombreada, señores, señoritas, damas y damos, es pi por radio al cuadrado porque estamos hablando del área de un círculo, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio es esto de aquí. 6 menos 2 veces la raíz cuadrada de 5 y todo esto al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio. Tenemos que el área sombreada es igual a pi y tenemos por aquí 6, el primer término al cuadrado, 6 al cuadrado me da 36, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 6 y por 2 me darían 24 raíz cuadrada de 5, 24 raíz cuadrada de 5 y finalmente pues el último término al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4 y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado me da 5. Entonces por aquí tengo 5 más 4 que es 20, perdón, 5 por 4 era, ¿no? Fenomenal. Tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual a pi, 36 más 20 es 56 y menos 24 raíz cuadrada de 5. Señores, señoritas, tenemos por aquí ya el área sombreada, esta es el área sombreada exacta. Y también pues vamos a dejar el área sombreada aproximada, que pues la teníamos al principio, ¿no? El área sombreada aproximadamente es 7,33 unidades cuadradas. Por aquí también me faltó escribir unidades cuadradas, ¿no? Fenomenal, tenemos ya la solución, un ejercicio realmente interesante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.